Pero aquí viene la parte triste. Kana no respondió. Estaba completamente desconectada. Los esfuerzos de Firun no lograron tocar su corazón. Ya no estaba enamorada de él. Todo ese deseo que sentía por él se había ido, y empezó a pensar en el divorcio, especialmente porque en su mente ya comenzaba a soñar con estar con Peach, el hombre que ahora veía como más guapo, más atractivo, más poderoso y, sobre todo, mucho más excitante. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia impactante, una que parece sacada de una película, pero que es totalmente real. Esta vez, nos trasladamos a Kampot, una ciudad en Camboya, donde una esposa se ve atrapada en una obsesión peligrosa por su joven y apuesto cuñado. Su deseo se convierte en una obsesión, y hará todo lo posible para que sus más oscuros deseos se hagan realidad. Pero como suele pasar, las cosas se complican y se descontrolan, llevando todo a un desenlace trágico. ¿Qué pasó realmente en esta historia? Acompáñenos a descubrir todos los detalles y a analizar cómo llegaron a este punto. No se lo pierdan. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte, y comparte este video con tus amigos. Cuantos más, mejor. Ahora sí, comencemos. Esta historia trata sobre una mujer llamada Kana, nacida en 1980. Ella trabajaba como contable y estaba involucrada en una empresa financiera, algo así como una institución de crédito popular. En 2008, Kana conoció a Firun, un hombre que era 5 años más joven que ella. Se llevaron muy bien desde el principio, y a finales de 2009 decidieron casarse. Al principio, su matrimonio parecía ser perfecto, feliz, sin grandes problemas. En 2011 tuvieron a su primer hijo, y en 2014 nació su hija. La familia vivía en Kampot, Camboya, y desde afuera todo parecía ir de maravilla. Firun trabajaba como programador para una empresa de tecnología, incluso tenía su propia oficina en el centro de la ciudad. Después de que naciera su segundo hijo, comenzó a trabajar desde casa, ya que su trabajo solo necesitaba una buena conexión a Internet. Pero como pasa en muchas historias, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Tras el nacimiento de su hija, la relación entre Kana y Firun empezó a deteriorarse rápidamente. Kana empezó a caer en malos hábitos: beber, jugar y pasar más tiempo fuera de casa, en bares con amigos. Cada vez le pedía más dinero a Firun, diciendo que su salario se retrasaba por algunos problemas en el trabajo. Sin embargo, Firun empezó a sospechar. Sus compañeros de trabajo le preguntaban por ella, y algunas veces llegaron cobradores de deudas a su puerta, diciendo que Kana les debía dinero. Firun no le creyó al principio. Cada vez que preguntaba, Kana insistía en que se trataba de un malentendido. Decía que los cobradores de deudas estaban buscando a un amigo suyo que le debía dinero y había huido, dejándola a ella como garante. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más preocupado se ponía Firun. Los hábitos de Kana de beber y jugar empeoraban, y aunque sospechaba que algo no estaba bien con sus finanzas, no se atrevía a enfrentarse a ella. Kana tenía un carácter fuerte y siempre estaba lista para discutir. Para resumir, en 2015, el hermano menor de Firun, Peach, perdió a su esposa en un accidente laboral. Peach no tenía hijos, pero su esposa provenía de una familia adinerada y le dejó una herencia considerable. Peach era más joven que Kana, y con el tiempo, ella comenzó a fijarse más y más en él. Kana, siendo bastante audaz, empezó a enviarle mensajes privados preguntándole cómo estaba. Al principio, Peach respondía con indiferencia, pero las cosas tomaron un giro raro cuando los mensajes de Kana se volvieron demasiado personales, cruzando la línea de lo que se consideraría una simple charla. Peach, incómodo, decidió dejar de responder. Un poco de contexto. Peach y Kana se conocían de la universidad, y Kana siempre pensó que Peach era mucho más guapo que su marido, Firun. Según ella, Peach tenía un cuerpo mucho más musculoso y un rostro que podía detener el tráfico. Pensaba que cualquier mujer que lo viera querría que la llevara en brazos. Pero lo mejor de todo era que, después de enviudar, Peach se había vuelto aún más atractivo, casi como si su belleza se hubiera multiplicado. Kana, por supuesto, se sintió más atraída que nunca. Mientras tanto, su matrimonio con Firun comenzaba a sentirse bastante aburrido. Él ya no estaba mucho en casa, y cuando lo estaba, se veía agotado. Kana lo miraba y pensaba que se veía cansado, aburrido, y sinceramente,
ya no le parecía tan atractivo como antes. Así que, de manera natural, comenzó a perder el interés. Fue entonces cuando las visitas a casa de Peach empezaron a hacerse más frecuentes. Le decía a Firun que solo iba a ver cómo estaba, pero estaba claro que pasaba mucho más tiempo con su cuñado que con su marido. El problema era que Peach no se sentía nada cómodo con la situación. No quedaba bien que su cuñada casada estuviera siempre en su casa, sobre todo tampoco después de la muerte de su esposa. Al final, Peach decidió hablar con Firun, sugiriéndole que prestara más atención a Kana, que dejara de enfocarse tanto en el trabajo y se asegurara de que su esposa se sintiera querida y cuidada. Firun, preocupado por perderla, decidió hacer algunos cambios. Comenzó a llegar a casa más temprano, la saludaba con cariño y hasta le traía sus bocadillos favoritos. Pero aquí viene la parte triste. Kana no respondió. Estaba completamente desconectada. Los esfuerzos de Firun no lograron tocar su corazón. Ya no estaba enamorada de él. Todo ese deseo que sentía por él se había ido, y empezó a pensar en el divorcio, especialmente porque en su mente ya comenzaba a soñar con estar con Peach, el hombre que ahora veía como más guapo, más atractivo, más poderoso y, sobre todo, mucho más excitante. La obsesión de Kana por Peach parecía crecer cada vez más. Cada vez que Peach salía para trabajar, no podía evitar mirarlo. La forma en que se movía, cómo se comportaba, todo en él la atraía. La forma en que le sonreía, parecía como si la invitara a huir con él, a empezar una nueva vida juntos. Y Kana, bueno, ya no podía resistirse. Solo pensar en el guapo viudo le causaba dolor de cabeza. Empezó a hablar con sus amigas, preguntándose si estaría bien casarse con su cuñado si se divorciaba de Firun. La mayoría le dijo que sí, que era posible, pero que la familia lo vería como una tragedia. También señalaron que probablemente la cuñada lo rechazaría, a menos que su marido muriera primero. Era de esas cosas que se guardan bajo la alfombra, como decían ellas. Los amigos de Kana también le aseguraron que, según su religión, estaba bien casarse con un cuñado si el marido estaba muerto o si se habían divorciado oficialmente. Kana empezó a darle vueltas a todo esto, y eso solo la hizo pensar más. Empezó a investigar en Google si realmente estaba permitido casarse con un cuñado. Cuanto más investigaba, más convencida estaba de que era aceptable según su fe. Pero luego se dio cuenta de algo: si Firun seguía vivo, Peach probablemente nunca querría casarse con ella. Sería demasiado incómodo. Y ahí fue cuando se le ocurrió la idea: ¿qué pasaría si Firun ya no estuviera en el camino? Si su marido desapareciera, entonces podría tener a Peach solo para ella. Así que se dedicó a investigar más a fondo. Pasó horas leyendo sobre cómo deshacerse de alguien, cómo no dejar rastro, cómo hacer desaparecer un cuerpo, cualquier cosa que pudiera ayudarla a conseguir lo que quería sin que nadie se enterara. Mientras tanto, las cosas en casa de Kana se estaban descontrolando. Los cobradores de deudas seguían apareciendo, y su problema con el juego no mejoraba. La gente venía constantemente a cobrar el dinero que debía. Todo esto estaba llevando a Firun al límite. Un día, finalmente decidió llamar al trabajo de Kana para investigar qué estaba pasando realmente. Había escuchado rumores y estaba desesperado por obtener respuestas. Preguntó si era cierto que ella tenía deudas y si la estaban utilizando como garantía. También quería saber si era verdad que la empresa estaba pasando por una crisis financiera porque su salario se había retrasado. La respuesta que Firun recibió lo dejó completamente en shock. En la oficina le informaron que Kana había sido despedida hacía 2 meses por malversar fondos de la empresa y estafar a los clientes. Le dijeron que debía devolver el dinero que había robado. Esa revelación fue un golpe directo al corazón de Firun. No tenía idea de la magnitud de los problemas de Kana, y eso le hizo darse cuenta de cuánto no sabía sobre la mujer con la que estaba casado. Firun estaba tan sorprendido que no podía pensar con claridad. En ese estado de confusión, el 23 de julio de 2016, alrededor de las 10 de la mañana, Kana llegó a casa y encontró a su marido esperándola en la cama. Firun, tratando de aliviar la tensión, bromeó con ella sobre lo mucho que tiempo había pasado sin intimidad. Pero Kana lo ignoró, alegando que estaba demasiado cansada por el trabajo. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. De repente, Kana estalló, acusándolo de ser el quien había sido despedido hace 2 meses por malversación de fondos. Eso fue lo que colmó el vaso. Al sentirse atrapada y expuesta, Kana perdió el control.
Empezó a gritarle que hablaba demasiado y lo golpeó. Corrió furiosa hacia la sala de estar, con Firun siguiéndola. De nuevo comenzó la discusión, pero esta vez se tornó violenta. En un ataque de rabia, Kana lo agarró por el cuello y lo apretó con fuerza. Sin embargo, Firun ya había alcanzado su punto de ruptura. Se defendió y la golpeó. Kana, completamente fuera de sí, corrió a la cocina, tomó un cuchillo y regresó para atacar. Golpeó la cabeza de Firun una y otra vez hasta que él cayó inconsciente. En ese momento, con Firun tendido en el suelo, Kana decidió seguir con su plan, hacerlo desaparecer. En su mente, casarse con Peach era lo único que importaba, y pensó que eliminar a Firun era la única forma de hacerlo realidad. Arrastró el cuerpo de su marido al jardín trasero, tomó una bolsa de basura grande y lo metió dentro. Luego, con una pala, comenzó a cavar un agujero lo suficientemente grande como para ocultar el cuerpo, pero no demasiado profundo. Justo cuando estaba a punto de enterrarlo, Firun se movió, gimió y la llamó por su nombre. Kana se paralizó, aterrada. Rápidamente cubrió el agujero con tierra, esperando que nadie se diera cuenta de lo que había hecho. Lo que Kana no sabía era que Firun ya había contado todo a sus padres. El juego, las deudas y cómo ella coqueteaba con Peach. Les había hablado de lo incómodo que se sentía por los constantes cumplidos que Kana le hacía a su hermano. Así que cuando Firun desapareció, sus padres comenzaron a preocuparse y decidieron denunciarlo a la policía. También compartieron detalles sobre el comportamiento inquietante de Kana y sus crecientes problemas financieros. Al principio, Kana les dijo a todos que Firun estaba fuera de la ciudad por trabajo. Luego cambió su historia, diciendo que estaba en un evento con un viejo amigo de la universidad. Pero la familia no le creyó. Sabían que algo no estaba bien, porque Firun nunca desaparecería sin avisar. Siempre se mantenía en contacto, incluso cuando viajaba por trabajo. Además, siempre dejaba a los niños con su madre o pedía oraciones si iba a estar fuera un tiempo. Esta vez, sin embargo, no hubo comunicación, y eso puso a la familia en alerta. 2 días después, la policía decidió registrar la casa de Kana. Fue en ese momento cuando encontraron algo que les llamó la atención, un montículo de tierra en el patio trasero, que parecía recién excavado. Usaron una máquina rascadora y, al profundizar, descubrieron el cuerpo de Firun en un agujero poco profundo. También encontraron manchas de sangre en la pared, que coincidían con las heridas del ataque con cuchillo. Cuando la policía la confrontó, Kana no pudo decir nada. Simplemente guardó silencio. Con el avance de la investigación, las pruebas en su contra fueron acumulándose. Encontraron rastros de sangre de Firun en las paredes y el sofá de la casa. Pero quizás lo más revelador fue su historial de búsqueda en Google. La policía descubrió términos como cómo deshacerse de alguien sin que te pillen, cómo casarse con una cuñada, y los mejores lugares para quitarle la vida a alguien. Incluso había búsquedas sobre cómo hacer que la desaparición de Firun pareciera un suicidio. Era claro que Kana había estado planeando todo esto durante un buen tiempo. Además, solo se encontraron su ADN y huellas dactilares por toda la casa, lo que la obligó a confesar. Advirtió que había matado a Firun porque su amor por él se había desvanecido por completo. La pasión que sentía por él desapareció, reemplazada por un deseo intenso por su cuñado, Peach. Kana admitió que no solo estaba obsesionada con Peach por amor, sino también por la oportunidad de asegurarse un futuro gracias a la herencia de Peach, que provenía de la fortuna de su difunta esposa. Esa herencia podría ayudarla a pagar las deudas que había acumulado debido a su adicción al juego. Como si fuera poco, se descubrió que Kana, quien se suponía era asesora financiera, había estafado al menos a 34 de sus clientes. Todos ellos la denunciaron por diferentes tipos de fraude. Uno de los clientes incluso fue testigo de cómo Kana embargaba su casa, la hipotecaba y usaba el dinero para cubrir sus deudas de juego. Ese cliente terminó siendo desalojado de su propia casa. Al final, la policía descubrió que Kana había malversado un total de 3.000 millones de IDR de estos 34 clientes, sin contar el dinero que estafó a su cuñada y suegro, que jamás recuperaron. Durante su juicio en el Tribunal Superior de Kampot, Kana finalmente confesó sus crímenes en un intento de reducir su condena. Lo que la investigación reveló fue aún más impactante. Firun, su marido, aún estaba vivo cuando ella lo enterró en el agujero poco profundo con la bolsa de plástico. Los médicos confirmaron que murió asfixiado, lo que significaba que fue enterrado vivo. En abril de 2017,
El tribunal la condenó a 25 años de prisión por el asesinato de Firun. Luego, en agosto de 2018, enfrentó otro juicio por estafar a sus clientes. Para poder saldar parte de sus deudas, el padre de Kana tuvo que vender su casa y tierras en la aldea, pero aún quedaba mucho por pagar. Finalmente, Kana recibió una condena adicional de 5 años por fraude y malversación. Los padres de Firun obtuvieron la custodia total de sus 2 hijos, y a Kana se le prohibió verlos para siempre. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?